to speak that fast because eventually you have to catch up. But I'm not really speaking that fast because sometimes actually when the mind is really working that well because you actually know that. Acá es bien interesante otro recurso que utiliza. Por eso me resulta tan interesante este video, ¿no? Para poder analizar diferentes recursos de comedia y diferentes recursos de comunicación. Hay un abanico desplegado acá por Robin Williams impresionante. Entonces acá es otro recurso que es el recurso del registro de lo que pasa realmente en ese ámbito. O sea, él está trabajando con una ficción, pero en un momento viene a la realidad de lo que pasa en el aquí y ahora con esa platea y con esa relación con la platea. Primero, mencionando la idea esta de estoy hablando rápido y eventualmente ustedes deben seguirme, entonces bajo el ritmo para que me puedan seguir, ¿no? Por un lado. Por un lado, eso es algo que pasa realmente con él que está hablando y con la platea que lo está tratando de seguir o que lo está siguiendo, pero él les hace ver y les hace notar, les hace registrar que si habla más lento lo pueden seguir mejor, ¿no? Él está hablando rápido y que también puede hablar lento. Y aquí en este caso tiene que ver con algo que sucede en la platea fuera de lo esperado, ¿no? En este caso hay una tos. Entonces vamos a ir un poquito hacia atrás para que vean ese momento. Creo que en el video es imperceptible el momento de la tos, no se escucha, pero bueno, evidentemente sucedió y él lo registra. Y con solo registrarlo ya logra un juego a partir de eso. Because you actually know that. Después de ese that. Después de ese... That's because sometimes actually when the mind is really working that well because you actually know that. You cough, you breathe, you come back, she's about to pass out. Bueno, esto es súper interesante. Es un recurso muy bueno que utiliza Robin Williams, que es lo que les decía, el registro de lo que pasa con la platea. Entonces, está hablando de manera más lenta, hace una pausa y justo en ese momento entra una tos. ¿Y él qué hace? La toma, la registra, ¿no? Dice, tú toses, hace tal cosa, vuelves y ahí remata. Seguramente quien tosió obviamente no fue elegido por Robin Williams, es alguien del público que tosió. El director no llega a poncharlo. Ahora, esta muchacha que después sí registra a Robin Williams porque él la trae a la escena, a esta muchacha, sí es ponchada por el director, es tomada por la cámara por el director. Y bueno, es muy graciosa la forma en que se está riendo y la forma en que seguramente se estaba riendo y los que estaban alrededor la estaban viendo. Entonces lo utiliza Robin Williams como un remate. Tú toses, te pasa tal cosa y ella está por morirse, ¿no? Ella prácticamente está a punto de morirse de la risa, ¿no? Y realmente cuando la muestran, realmente está en una situación de mucha risa. Así que es un recurso de registrar lo que pasa en la platea. Lo que pasa en la platea fuera de lo convencional, el clown o el cómico, en este caso puede tomarlo y puede tornarlo a favor. O sea, puede lograr sacar de eso algo positivo para su trabajo y algo que logre nuevamente la empatía del público. Vamos a trazar un poquito para que lo vean, para que vean ese momento. She's about to pass out. No, un poquito antes de la tos. Ahí. Because you actually know that. You cough, you breathe, you come back. She's about to pass out. ¿Vieron cómo está colorada? Ya a punto de, no a punto de morirse, literal, pero bueno, está como riéndose mucho. Is to create something different. Aquí adelanté un poco, bueno, vamos desde acá. But the ideal is to create something different. Something that moves with the time. Bien, aquí entra en otro recurso de comedia y que se utiliza también en el clown. Fíjense cómo estamos hablando bastante de los universos opuestos, ¿no? Cómo pasar de un estatus alto a un estatus bajo, cómo pasar de un ritmo rápido a un ritmo lento, o de un tono alto a un tono bajo. Este juego de opuestos es un recurso muy interesante para la comedia. Muchos dúos, Laurel y Hardy, uno más obeso y el otro flaquito, ¿no? Son opuestos y están juntos. O sea, esta cosa de los opuestos todo el tiempo se puede utilizar como un recurso, si es bien manejado, muy interesante para comedia. En este caso, él une dos universos, les anticipo un poquito lo que viene, va a unir dos universos absolutamente opuestos. Por un lado, toma de Oriente toda la profundidad y toda lo que tiene que ver con lo místico, con las artes marciales, ¿no? Y con estas imágenes que nos vienen tanto de Oriente que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza como algo profundo.
como algo profundo a incorporar por el ser humano, etcétera, etcétera, y lo une en la misma escena, en la misma acción inclusive, con la liviandad y con algunas cosas de Occidente que son absolutamente superficiales y cotidianas y livianas. Entonces, en ese contraste entre lo profundo y místico y lo cotidiano y liviano es donde aparece este recurso de comedia en este caso. Entonces voy a trazar un poquito justo cuando empieza esto. Ahí. Something that moves with the time. Esta es una transición. Bueno, antes aparece una transición, ¿no? La idea es crear algo diferente, sería la transición. ¿Sí? Y ahí viene entonces. That moves with the time. New motion, a crouching dragon, hidden CD. Ahí está el recurso, ¿no? El dragón agazapado tomando un CD escondido. ¿No? El CD con el dragón y lo profundo de Dragon, hidden Oriente. CD. Move out, away from a moment. Take microwave, open door. Bueno, dos veces el mismo recurso, la repetición. Y es otro recurso del clown y de la comedia, que es la repetición del recurso. Cuando un recurso funciona, si se vuelve a hacer de la misma manera, vuelve a funcionar. Aquí está utilizado dos veces. En comedia hay una regla que es el número 3, que cuando se repiten las cosas 3 veces, funcionan hasta 3 veces y en la cuarta ya deja de funcionar. No es una regla matemática, que siempre es así, pero es bastante aplicable. En general los recursos que funcionan son 3 veces y a la cuarta ya no funciona, entonces a la cuarta habría que dejarlo. Vamos a ver si hace una tercera Robin Williams, que es este recurso de unirlo de Oriente Profundo que les decía con Occidente Liviano. Entonces acá habla del microondas, que es el mismo recurso, ¿no? El dragón agazapado con el CD, algo profundo de Medio Oriente con el microondas. Move out, away from a moment. Take microwave, open door. Pushing aside. When you realize that no one at the MTV Award ever... Ahí está, otra vez el mismo recurso, ¿no? Lo voy a poner completo ahora, pero bueno, habla del dios Vishnu, que es un dios de la India. ¿Y por qué nadie agradece al dios Vishnu en los premios de la MTV? Imagínense a alguien ganando un premio de la MTV diciendo, bueno, quiero agradecer a Vishnu, al dios de la India, ¿no? Es absurdo también, pero bueno, une otra vez los dos universos y lo cuestiona, ¿no? Hay una crítica a Occidente en estos 3 o 4 momentos, ¿no? Está hablando de eso que les decía, ¿no? Lo superficial de Occidente, ¿no? Y por qué en el MTV nadie agradece a una deidad hindú. Pushing aside. When you realize that no one at the MTV Award ever thanks Vishnu. Gandhi, the man who said when they asked him, Mr. Gandhi, what do you think of Western civilization? And he said, I think it would be a wonderful idea. Bueno, este es genial. Nuevamente el recurso que les decía, tomar un estatus alto, Mahatma Gandhi, bueno, conocido mundialmente también, figura impecable, figura incuestionable, ¿no? A nivel mundial. Le preguntan qué opina de la civilización occidental. En la pregunta está implícito que existe una civilización occidental, ¿no? Y que Occidente es civilizado también, que Occidente es una civilización. Entonces, en esto que trae Robin Williams, Gandhi responde, sería una maravillosa idea que Occidente sea civilizado, sería, ¿no? Que existiera una civilización occidental. Bien interesante también, porque realmente es una frase que Gandhi dijo. O sea, está citando un textual de Gandhi. Entonces, tiene un doble significado, ¿no? Por un lado, puesto en este contexto, es un chiste, es algo muy gracioso, es un gag, pero a su vez es algo que realmente Gandhi dijo, y Gandhi utilizando también la ironía, ¿no? Porque es una respuesta irónica. Me estás hablando de civilización cuando yo creo que civilización no hay en Occidente, ¿no? Al traerlo acá, nuevamente hace una autocrítica, nuevamente hace una crítica a Occidente, Robin Williams. Estamos viendo de qué se trata también su humor. Y su humor improvisado, ¿no? Porque esto es una improvisación, recordemos que es una improvisación. Él está improvisando absolutamente todo, pero bueno, en su universo está presente esta crítica. Hay una crítica social a Occidente en este caso. Vamos a ver cómo continúa. Entonces, desde aquí. When they asked him, Mr. Gandhi, what do you think of Western civilization? And he said, I think it would be a wonderful idea. But... Nueva transición. Fíjense que acá la transición es corporal absolutamente, ¿no? Él dice pero y hace este gesto con la mano, ¿sí? Que es una transición corporal para ir a otra escena. Y otra escena que no tiene nada que ver. Vamos a ver la transicióncita. Un poquito más atrás. Aquí. But
The real idea is actually, the real fun is when you actually take things from people in the audience, they throw stuff out and you try that. Like, well, ask this lady here, anything special? Bien, y aquí se mete en lo que les contaba de la improvisación clásica. Va a ser un despliegue de improvisación clásica absoluta.